La bruja Doña Paz, Durango. Se cuenta que por el año de 1645 vivió Doña Paz. Ella era una mujer resentida con el mundo, porque no había alguien que creyera en los poderes que decía poseer. Harta de su situación, a la bruja se le ocurrió una gran idea: organizar una revuelta contra el gobierno en la que participaran todos los líderes indígenas de la región del Tizonazo, mediante la cual ella recuperaría su poder. Mediante embustes y artimañas, consiguió poner a todos los habitantes del pueblo de su lado, y logró tal éxito que muchos la vieron como la mejor hechicera de la región. Todo salió tan bien que los sublevados del Tizonazo quisieron hacer su propio gabinete, por lo que eligieron como jefe a un indígena muy astuto y malicioso, y que en memoria del jesuita que lo bautizó, se hacía llamar Jerónimo de Morante. El cargo de capitán le fue otorgado a Nicolás Stauri, alias Pies de Liebre, pues según cuentan, era tremendamente ágil. Y como obispo nombraron a un tal Hernandote, y le encomendaron cuidar de todos los asuntos relativos a la religión. Las tareas de Hernandote era dar misa, confesar y casar a las parejas, y sobre todo, descansar largas horas tumbados sin hacer nada. Pero el personaje más importante en ese gobierno era la bruja Doña Paz, la gran jefa. Todas las fechorías que ocurrían en la región eran comandadas personalmente por ella. Los españoles y los indígenas que no habían querido participar en su juego sufrían las consecuencias de sus malvados poderes. Tan graves fueron las consecuencias de dicha revuelta, que el gobernador de Durango se vio obligado a combatirlos enviando un ejército al lugar y obligando a los indígenas a pedir la paz, a cambio de que entregaran a sus jefes. Pero los cabecillas era gente muy leal a su jefa, pues lo que menos querían era delatar a la vieja bruja, ya que temían que ella se convirtiera en lechuza, sapo o rata para enterarse de todo lo que dijeran o hicieran, y eso realmente los asustaba mucho. Así que era muy difícil que la delataran, y que el pueblo supiera que ella era la mandamás en la región, porque en cualquier momento podía convertirse en un animal, detrás del cual se escondiera esta temible bruja. Sin embargo, Pies de Liebre, que era tan ligero como audaz, fue quien se decidió a delatarla. Gracias a esto, la bruja maligna fue encerrada y sentenciada a muerte, así como algunos de los principales rebeldes que también habían participado en las revueltas. Aunque a la bruja Doña Paz se le dio la pena máxima y ya estaba acordado que sería ahorcada, alguien comentó que esa muerte parecía poca cosa para ella, pues era muy rápida, y de lo que se trataba era de que Doña Paz sufriera dolorosamente. Así, la muerte lenta ideada para la mujer corrió a cargo de un hombre que la odiaba, por lo que sugirió cortarla en pedacitos, ya que el propósito era que sufriera como ella había hecho sufrir a los demás. No faltó quien propusiera que la mataran a pedradas, pero alguien dijo que eso no tenía chiste, pues muy probablemente morirían con la primera, y el sufrimiento sería realmente muy poco. Pero la ejecución se pospuso, ya que los sublevados que todavía luchaban habían logrado llegar hasta terrenos de Chihuahua. Sus actividades eran sanguinarias, mataban a cuanto español se les atravesara en el camino, asaltaban rancherías, quemaban cementeras, y otras tantas fechorías. Se necesitaron grandes esfuerzos para apaciguar tanta guerra, y una vez impuesta nuevamente la calma, se volvió a pensar en la manera en que matarían a la bruja, quien en tanto en la cárcel trataba por todos los medios de convertirse en ratón, sapo o lechuza, pero no lo lograba. Seguía siendo la misma mujer de siempre, pero sin poder. Alguien comentó que los dolores del veneno eran terribles para quien los padecía, y que por lo tanto ese podía ser un excelente castigo, de modo que un día le llevaron un veneno, pero este no le hizo ni cosquillas. También se les ocurrió darle una bebida que contuviera vidrio molido y cicuta, el mismo veneno que mató a Sócrates, con el que todo el mundo pensó las tripas le reventarían, pero se volvieron a equivocar. La mortal bebida no le hizo ningún efecto. Después de mucho darle vueltas, decidieron regresar al método propuesto inicialmente, es decir, a la ejecución en la horca, y así procedieron. La mujer, justo cuando iba al patíbulo, gritaba: «¡Malditos!
Yo tengo 7 vidas, como los gatos, y todos, absolutamente todos, me las pagarán. Se cuenta que la bruja Doña Paz viaja convertida en cualquier animal, ya sea en lechuza, en sapo, en serpiente o simplemente va montada en su escoba, maldiciendo a la gente desde los aires, vengándose de los indígenas por haberla delatado. Doña Francisca la Embrujada. Que nadie ose negar la existencia de poderes diabólicos y sobrenaturales que sustentan del alma y cuerpo humano. La maldad y hechicería son hijas del demonio y las sombras de la noche. Sí, este suceso ocurrió en el siglo XVI. Aquí en nuestra capital, nos habla de un caso de hechizo diabólico y perverso. Sé que algunas personas dudarán de estos poderes, sin embargo, deben de saber que en México y en otros países aún sigue practicándose la hechicería. Retrocedamos al año 1554, a plena mitad del siglo XVI, y veamos en una visión retrospectiva esta casona y esta calle que se llamara de la Cadena. Gobernaba en ese siglo el virrey don Luis de Velasco I, y esta casa tenía el número 7, de la que hoy es Venustiano Carranza. Habitaba la casa en cuestión doña Felipa Palomares de Heredia, rica viuda de uno de los conquistadores, de quien fuera heredera, pero si Felipa había heredado nombre y fortuna del esposo, también había quedado un hijo joven y apuesto, llamado Domingo de Heredia y Palomares, criado con lujo desmedido y cuidados extremos. Era este joven Domingo la adoración y consuelo de la madre, y llevada de su amor maternal, lo cuidaba y mimaba con exceso, y siempre le recordaba que ya estaba en edad casadera, que encontrara una chica que le gustara, que tuviera alcurnia y abolengo. Claro, la madre tenía que aprobar a la muchacha. El joven deseaba en verdad esposa y buscaba con ansias entre las chicas una de la Nueva España. Solía reunirse con otros jóvenes también deseosos de casorio y escogían así a las mejores muchachas. Durante varios meses buscó a la chica que le gustara y fuera un gran partido del agrado de la madre. Cierta tarde vio acercarse al templo a una hermosa chiquilla, cuyo nombre y cuna desconocía. Sin embargo, era de una belleza virginal que hizo dar vuelcos al corazón del joven Domingo. Llena de misticismo y de candor, pasó junto al joven, el cual lanzó un hondo suspiro. ¡Ah! ¡Qué hermosa mujer! Ella entró a la iglesia y mientras oraba con fervor, el chico la miraba cada vez más cautivado por esa angelical figura. Al terminar de orar, ella se acercó a la pila de agua bendita y él le ofreció con sus dedos húmedos, emocionado. Después, como era la costumbre en ese siglo, él la siguió a prudente distancia para saber dónde vivía. La chica, que al parecer se dio cuenta de que la seguían, no trató de apresurar el paso. Entonces ella llegó a una casa de mediana construcción, allá por entonces calle Cerrada de Nacatitlán, hoy novena de 5 de febrero. Ella, sin embargo, volvió sus ojos hacia el joven y le clavó una mirada que llevaba toda la ternura del mundo. A partir de entonces, Domingo de Heredia y Palomares, acompañado de un juglar y amigos, comenzó el asedio de la chica, llamada doña Francisca de Bañuelos, y era hija única de padres humildes. Al fin, una noche escapó entre barrotes y tiestos florecidos una mano trémula que recibió ardiente beso de amor, y noches después, entre suspiros y perfumes de jazmines, unos labios musitaron la declaración de amor. «Dime, ¿quieres ser mi novia?» Mas la colonia era chica y pronto dos lenguas oficiosas fueron con la noticia de estos amores a la madre de Domingo. Lo que le contaron a la mujer no la agradó en absoluto, pero más tardaron en marcharse las dos damas informantes que doña Felipa en salir rumbo a la casa de Francisca. Acto seguido, su mano firme, cruel, golpeó contra el zaguán el pesado aldabón. Había en sus golpes furia y decisión.
Fue la misma muchacha quien abrió el zaguán. Su sorpresa no tuvo límites, pues conocía ya a la furiosa dama. Invitó a pasar a la mujer a su casa. Como la notó indecisa, le repitió la invitación. Entonces la dama empezó a hablar, comunicándole que no volviera a ver a Domingo, pues ella era una plebeya, sin nombre ni fortuna, y que su hijo la iba a obedecer sin reclamos. Pero qué equivocada estaba. En ese momento apareció el joven y ante el asombro de Felipa, que jamás había visto a su hijo en tal actitud, el joven defendió su amor y autonomía. Furiosa la madre se fue, mientras los dos jóvenes ratificaban su amor y sus deseos de casarse. Pero cuanto más mostraba su decisión por casarse con Francisca, doña Felipa sufría más y más, llenando su dolor con lágrimas amargas. En su loca desesperación por evitar la boda de su hijo, doña Felipa supo la existencia de una bruja tan poderosa como temida, y fue a verla, ansiosa por lograr por medio de siniestros maleficios el alejamiento de los enamorados. Se apresuró a buscar a la bruja en su jacal. La hechicera la recibió como si supiera a qué iba la dama. Esta le explicó su caso a aquella mujer, quien le prometió tenerle la solución para el jueves, y la angustiada Felipa le pagaría con largueza. Esa misma noche Domingo y su madre tuvieron otra discusión con respecto a la decisión de él de casarse con Francisca, pidiéndole aguardar hasta el viernes. La noche del jueves doña Felipa fue en busca de la bruja, quien le reveló un plan siniestro y de venganza, el cual consistía en que ambos jóvenes se casaran y después darle un diabólico presente a Francisca, que la iría matando poco a poco. Aún sin salir de su incredulidad, los jóvenes se casaron y fueron recibidos muy bien por doña Felipa. Pronto se dieron cuenta de que si la chica no era de linaje, su belleza y dones espirituales sobrepasaban cualquier deseo. A esas mismas horas en la laguna de Macuitlapilco, la bruja celebraba un diabólico rito con un ánade, una especie de patito. Y la bruja degolló más patos, hasta contar 7, y con su sangre se pintó el rostro mientras invocaba a Satanás. 3 días después, cuando todo era dicha y felicidad entre los recién casados, se presentó muy amable doña Felipa, la cual le dio aquel presente a su nuera, que era un cojín de plumas muy bonito, relleno de aquellas plumas de pato. Desde esa noche el cojín de terciopelo fue la almohada donde reposaba su cabeza la ingenua Francisca, pero he aquí que desde el día siguiente la joven se levantó de la cama con un extraño malestar, dolor de cabeza, mareos. En efecto, corrieron ante doña Felipa, a quien le contaron el extraño malestar con que había amanecido la hermosa recién casada, pero ni cuidados ni descansos fueron suficientes. Día con día se sentía Francisca desmejorada y pálida. De fresca y lozana habíase tornado paliducha y débil, y su alegría había desaparecido para dar paso a una honda tristeza. Pero a medida que pasaron los días, la muchacha se sentía peor. Ya su rostro desencajado era cadavérico, y Domingo, viendo el estado de su esposa, llamó al médico, que desde luego examinó a la enferma, para rendir un diagnóstico que no fue nada bueno, pues la pobre mujer presentaba el aspecto de los presos de las galeras y mazmorras. La preocupación por Francisca no fue infundada. Antes de 6 meses, había muerto, víctima de aquel extraño mal. Una vez enterrada, Domingo se encerró en su alcoba días y días. Apenas si comía lo que tomaba de la cocina por las noches, y se negó a dejar entrar a su madre, que fingidamente trataba de consolarle. Sin embargo, al joven le pesaba enormemente la muerte de su amada, regando su lecho con su llanto, e hizo entonces un santuario en su alcoba, y besó los lugares que ella tocaba, y durmió sobre aquel maldito cojín de terciopelo rojo. Una de esas noches Domingo se despertó sobresaltado,
Al sentir la presencia de algo sobrenatural junto a su lecho, surgió entonces de entre las sombras de la alcoba la visión más horrenda que pudieran contemplar ojos humanos. Era doña Francisca descarnada, que había venido de ultratumba a advertirle del cojín embrujado, el cual provocó su muerte, chupándole la vida poco a poco, hasta llevarla a la tumba, y decirle que las autoras del crimen habían sido su madre y la bruja. Antes de que el horrible fantasma se diluyera entre las sombras, Domingo le hizo un juramento que era vengar su muerte. Entonces, el muchacho salió a hurtadillas de la casa y se dirigió a hacer la denuncia ante el Santo Oficio, que esa misma tarde se presentó a la casa. De un tajo fue roto el cojín de terciopelo rojo, cayendo al suelo extrañas plumas de ánade. Lo espantoso fue que a la hora de oprimir el cañón de las plumas, se escapó un líquido rojo, que era sangre humana de Francisca de Bañuelos. Y al ver las plumas caídas en el suelo, se comprobó que se movían como serpientes, como impulsadas por una satánica fuerza. Domingo pisó aquellas plumas hasta que la sangre que contenían formó extenso charco. Tratando de hallar piedad por su acto criminal, doña Felipa cayó de rodillas ante el fraile. Sometida a torturas crueles, doña Felipa reveló el sitio donde se hallaba la bruja. De ahí la sacó el Santo Oficio. Cabe decir que aunque establecido el Tribunal de la Fe hasta 1571, los castigos contra brujas y herejía se practicaban ya en la Nueva España, y que estos juicios se celebraban en forma rápida y expedita. Los acusados eran encarcelados tras el juicio y después conducidos a la horca o a la pira. En un juicio sumario se condenó a ambas mujeres a morir quemadas en la entonces plaza de Santo Domingo. Doña Felipa de Heredia y la bruja, cuyo nombre real jamás se supo, fueron atadas a los postes y, según rezaba la sentencia, fueron quemadas en leña verde. Para después esparcir sus cenizas a los vientos diabólicos de la noche. Durante algunos meses Domingo de Hurtado y Palomares se encerró en su casona rumiando su tristeza, tal vez de arrepentimiento. La gente y él mismo se señalaban como el delator de su madre y el responsable de su horrible y vergonzante muerte. No volvió a saberse nada sobre Domingo, aunque algunos aseguran que se marchó a España, llevándose consigo pena y fortuna. La doncella y los 4 embrujados. En el siglo XVI existió una calle populosa llamada de la Cerbatana, cuyo nombre tuvo su origen en el uso de cerbatanas con que acostumbraban jugar los niños y los adultos en esta época, también porque en ella vivían carpinteros que elaboraban este juguete. En esa calle vivía la protagonista de esta leyenda, doña Sola Ponte y Samaniego. Apostada en su balcón, con vista a la calle, la joven solía regocijarse con el bullicio callejero cada día, costumbre por demás grata para los galanes, pues se cuenta que le enviaban graciosos piropos y silbidos, o los más atrevidos llegaban puntuales con la noche para cantarle. Las mejores fortunas de la Nueva España, los jóvenes más gallardos o los viejos testarudos, aspiraban a su blanca mano. Pero doña Sol no se decidía por capricho y vanidad, pero también porque así le obligaba a su tía Estefanía. Esta situación provocó muchos duelos, que la tía solía detener a tiempo. Mas una vez ocurrió algo diferente. 2 caballeros discutían acaloradamente su exclusivo derecho a la ronda, y mientras uno le ordenaba al otro que se retirara, el segundo, sin hacerle caso, ordenaba a su juglar siguiera cantando a la dama. Pronto, doña Estefanía apareció ante ellos, cuando ya se ponían en guardia para el duelo. El más osado pretendió que la anciana mujer les dijera quién tenía más derecho de cantarle a la joven, mas ésta les dio extraña respuesta, pues repuso que tal derecho lo tenían ambos y ninguno a la vez. Doña Estefanía explicó a ambos pretendientes un plan que tenía. En principio debían someterse a duelo con otro par de caballeros.
Fue en ese momento que se acercó un carruaje a la escena ya descrita. De este salieron don Pedro Zúñiga y don Apolonio Rebollo. Apenas reparaban de su sorpresa los cuatro enamorados cuando hizo su aparición doña Sol, ante cuya belleza los caballeros quedaron postrados. Doña Estefanía aprovechó el momento de desconcierto para externar sus condiciones. Ahora diré cómo ganar su mano. Ustedes son ricos. Queda ahora probar su hombría. No faltó quien decidiera ofrecer su muestra de hombría mediante la espada. Doña Estefanía volvió a reconvenir a los demandantes. No es precisamente hombría lo que tienes que demostrar, sino temeridad. Y si te matan, perderás la mano de doña Sol. Y eso no es lo que yo deseo. Los demandantes seguían absortos ante la disposición de doña Estefanía. Aguardarán un año. En ese tiempo, quien de ustedes se muestre más hombría y caballerosidad, se casará con mi sobrina. Ninguno de ustedes se hará daño mutuamente. Los cuatro caballeros, con el estímulo de tan original propuesta, blandieron sus espadas al aire y juraron: hasta dentro de un año, caballeros. Haremos por Dios cumplir nuestra promesa. Una vez que se marcharon, doña Sol protestó ante su tía, pues a ninguno de ellos le profesaba su amor. Doña Estefanía le respondió: tienes razón, no debes amarlos sino odiarlos. ¿Odiarlos? Sí, las familias de esos cuatro son los causantes de la muerte de tus padres. ¡Tía! ¿Y así pretendes obligarme a casarme con uno de ellos? No he dicho eso. Los traje para que los conocieras y los odiaras más cada día. Doña Estefanía perturbó el joven corazón de su sobrina, quien aceptó y juró consumar los deseos de venganza que corroían su alma propia. Por eso no mostró ningún reparo en que su tía la adoptara como instrumento para lograr sus fines. Para cumplir tan cruel designio, doña Estefanía hizo llamar a una vieja y decrépita bruja de nombre Tomasa, quien ante la pregunta de si había visto a los caballeros, respondió: a los cuatro y los cuatro morirán. Te lo prometí y lo cumpliré. Esta noche haré 4 muñecos y después los iré matando uno a uno. ¡Mátalos de una vez a todos!, pidió sin reparo doña Sol, insensible al demoníaco proceso. Pero doña Estefanía volvió a imponer su autoridad. No, quienes causaron la muerte de mi hermano y de tu madre morirán también como ellos. De tal suerte, con el consentimiento y bajo el amparo total de doña Estefanía y la joven Inés, la hechicera sentó sus reales en aquella casa y puso toda su habilidad malévola en la fabricación de 4 fetiches. Con la cera que llora el árbol de la muerte, con el aceite que destilan los difuntos, con las espinas del abrojo que nace bajo la horca, con la sangre de un maldito. Caballeros, ya están listos para la muerte. Después de una noche de trabajo en vela, la vieja culminó su labor. Colocó los fetiches en un altar y pidió instrucciones de doña Estefanía para dar muerte al primero de los infortunados caballeros. Aquí lo tienes, don Pedro Zúñiga, don Apolonio Rebollo, don Antonio de Contreras y don Juan García de Olmedo. Dime, ¿quién deseas que muera primero? Que sea don Pedro, dentro de 3 días. Después, mátalos como gustes, pero a intervalos de 3 meses. 3 días después, con el viento como único mensajero, un papel arribó a la casa de don Pedro Zúñiga. Pedro Zúñiga, tus días están contados. En pálidas aguas morirás ahogado. El hombre soltó una carcajada ante la misiva, pues de inmediato pensó que era una broma de sus rivales de amores. Sin conceder mayor importancia al papel, siguió con sus labores cotidianas, cuando hacia el anochecer, un criado lo interrumpió sobresaltado. ¡Señor! ¡Señor amo! ¡Su hacienda está en llamas! Es preciso que acuda al instante. Un señor vino hasta acá para darnos la noticia. Sin mayor dilación, se dice que don Pedro cruzó la ciudad a todo galope en su corcel, pero antes de que llegara a su cometido, justo en el cruce de un puente de lo que ahora son la avenida de Tlalpan y el río Churubusco, su caballo se espantó ante la aparición de un ser horripilante. Las aguas del río fueron el destino de aquella tropelía. Al día siguiente se le encontró ahogado, tal y como decía el papel, en pálidas aguas. Olvidado estaba el penoso suceso por la gente de la colonia, cuando 3 meses después,
un personaje siniestro entregó una carta a don Apolonio Rebollo. Caía el atardecer, y por ese motivo don Apolonio se acercó a una farola. Entonces se enteró de lo siguiente: don Apolonio, de vuestra vida el plazo terminó. De alto árbol te verán colgado. Al igual que el infortunado don Pedro, tomó el asunto como una obra de sus contendientes en amor. Los relatos escritos indican que por encargo del virrey y al día siguiente, don Apolonio Rebollo emprendió un viaje a Puebla y fue asaltado en Río Frío. ¿Fatal coincidencia? ¿Maldición? Lo cierto es que los facineros, sin más motivo que el odio hacia los ricos, colgaron al caballero sin darle oportunidad alguna de salvación. Y así llegó el mes de agosto. Dos habían muerto ya. Una noche don Antonio de Contreras, mientras degustaba el vino de una taberna, miró extrañado su vaso. De repente y sin mayor explicación, una nota apareció por debajo del mismo. Señor de Contreras, pronto cesará vuestra vida, roto vuestro corazón por honda herida. Bellaco que es don Juan, muertos don Pedro y don Apolonio, solo quedamos él y yo y pretende asustarme. A los cielos digo que es un idiota. Se disponía a marcharse cuando un sujeto que se levantó del rincón más oscuro de la taberna lo retó a duelo sin motivo justificado. Todavía no transcurrían 5 minutos de duelo cuando don Antonio cayó atravesado por la espada de su agresor. Solo restaba un caballero en vida. Fue por capricho de doña Sol que el último de la lista, don Juan García de Olmedo, pereciera víctima de una fiebre abrasadora, ante la que ningún remedio de la medicina pudo detener. El caballero fue enterrado en el mismo panteón donde estaban precisamente los que fueron sus rivales. Una vez cumplida la venganza tramada por doña Sol y su tía por aquel entonces, y a casi un año de los hechos, llegaron a la Nueva España una comitiva de frailes mercedarios. Era el 13 de agosto, día de San Hipólito. Como se sabe, cada 100 años los religiosos efectúan su poderosa ceremonia en los cementerios. Durante este ritual solían implorar lo siguiente: levantaos de vuestras tumbas, almas muertas por la injusticia y la maldad. En nombre del Todopoderoso quien os da permiso, dejad vuestras tumbas e id en pos de la justicia. Víctimas de la traición, de la maldad y la hechicería, levantaos y clamad justicia. En respuesta, 4 cadáveres se levantaron para provocar un espectáculo que llenaba de terror. 4 espectros dejaron el panteón en busca de justicia. El terror cundió hasta que llegaron a una casucha, la de la bruja Tomasa, y se dice, según documentos que obran en poder del Santo Oficio en relación con hechicería, que de aquel jacal salieron gritos horrorosos. Sucedió que un muchacho que pasaba por el sitio asomó de pura curiosidad al interior del domicilio y salió despavorido ante el fatal descubrimiento. No paró hasta detenerse con unos guardias a quienes le relató su macabro hallazgo. Estos, sorprendidos por el terror que desencajaba el rostro del muchacho, decidieron acompañarlo al lugar de los hechos. También quedaron estupefactos cuando descubrieron a los 4 esperpentos que se hacían justicia con la indefensa Tomasa. La vieja en su agonía exclamaba: ¡ayuda! ¡ayuda! Todo lo hice por órdenes de doña Sol y su tía. ¡Esas malditas! Los soldados dieron fe de todo lo visto y oído, lo que motivó el acto de presencia del Santo Oficio. Acto seguido, se hizo una investigación y se formó un legado con todo. Quedó establecido que Tomasa era una bruja y tratos tenía con el diablo. En consecuencia, el Santo Tribunal determinó que se quemara su cuerpo. Los cuerpos de los 4 caballeros fueron devueltos a la tumba, y luego se llevó a cabo secreto juicio en contra de doña Sol y su tía. Se les sometió a 2 duros y crueles tormentos, habiendo fallecido ambas a causa de los mismos. Quedó cerrado el proceso al quemarse también como el de la bruja los cadáveres de las 2 mujeres. Esta historia de hechicería, olor a tumba y podredumbre pasó a conocerse en la colonia como la de la doncella y los 4 embrujados. Los macabros moradores de la Casa de los Arcos.
Sucedió en la calle de Analco, hoy Arcos de Belém. De la época colonial son pocos los vestigios que quedan en la hoy llamada Avenida Arcos de Belém, si acaso el templo y el convento de los betlemitas, que después fuera por muchos años la escuela médico-militar. En nombre del progreso han entrado en los viejos edificios el pico y la pala con su obra devastadora, demoliendo casas llenas de historia y tradición. Tal fue el caso del palacio de Doña Soledad de Castaño y Burgos, dama sobre la cual se aborda una extraordinaria historia y espeluznante leyenda, y que según las crónicas vivió en el año 1642. En aquella época era virrey el duque de Escalona, conocido entre otras cosas por haber dado a su gobierno el aspecto de una ostentosa corte, en la que privaban la corrupción y la intriga. Muchos habló de amoríos secretos entre el duque y doña Soledad, de quien nadie sabía de dónde había obtenido su cuantiosa fortuna. El hecho era que la dama en cuestión hacía honor a la época de lujo, derroche y disipación, ofreciendo grandes fiestas en su palacio de la calle de Analco. Nunca se le vio al virrey asistir a una de estas reuniones, pero en cambio se veía sumamente concurrida por cortesanos y nobles que se disputaban una sonrisa o una mirada de doña Soledad. Desde los más jóvenes hasta los más maduros, siempre había riñas entre los caballeros asistentes, y para que las cosas no pasaran mayores, intervenía la dueña de la casa. Siempre al terminar una fiesta, doña Soledad esperaba a un caballero en su alcoba. En esta ocasión fue don Vicente, pero el afortunado resultó un joven que astutamente había permanecido escondido. Su juvenil corazón empezó a latir furiosamente al oír que los criados cerraban el portón y los menudos pasos de la dama por el corredor. Salió de su escondite y le habló de los sentimientos que había despertado en su corazón. Sin embargo, a pesar de mostrarse sorprendida y hasta escandalizada, lo cierto es que a doña Soledad le halagaba el apasionamiento del muchacho. Afecta a buscar nuevas experiencias, una vez más dio rienda suelta a sus pasiones. Don Vicente llegaría 2 horas después, ya que traía una llave de una puertecita secreta que la mujer le había dado, pero al querer entrar en la alcoba, se encontró nada menos que al joven, y acto seguido entraron en combate, y sin más, el chico lanzó un furioso mandoble sobre el sorprendido don Vicente, que apenas pudo esquivar, pero el segundo, más diestro y experimentado en el manejo de la espada, pronto se dio el lance en su favor. Doña Soledad creyó perdido al mancebo, y ofuscada por el miedo, se arrojó sobre don Vicente armada de filoso puñal. Pero desafortunadamente el caballero cayó hacia adelante y accidentalmente atravesó al indefenso joven. Ambos cayeron heridos de muerte. La dama se aseguró de que nadie se hubiera percatado de los hechos, y acto seguido arrastró el cadáver de don Vicente al otro extremo del corredor, donde movió una moldura de la decoración de la pared. Esta cedió dejando ver una escalera que bajaba en medio de la oscuridad. Arrojó enseguida el cuerpo inanimado del hombre, dando tumbos hasta chocar con una corriente de agua. Después hizo lo mismo con el joven. La pared se volvió a cerrar, y doña Soledad se dispuso a limpiar cuidadosamente la sangre del piso y muros, y a pensar en una historia creíble de las repentinas desapariciones. Al día siguiente los sirvientes no hicieron preguntas acerca del joven, por lo que la mujer aprovechó esto para diseminar la versión de que se había ido de la casa sin dar aviso alguno, y como si nada hubiera pasado, siguió con su vida de orgías y disipación, aunque para los habitantes del México colonial pasaban cosas extrañas en torno a doña Soledad. Sus amantes que desaparecían sin dejar rastro, brujería, entre otros rumores. Pero el tío del joven, don Andrés de Calderón y Díaz, no se podía quedar tranquilo, y decidió averiguar las extrañas actividades de aquella mujer, yendo a su casa para hablar también sobre la repentina desaparición de su sobrino. La discusión entre ambos llegó a tal grado que doña Soledad aprovechó esto para llorar,
y que aquel hombre, que era todo un caballero, no podía ver lágrimas en los ojos de una dama sin sentirse conmovido. Don Andrés estaba a punto de retirarse, cuando la mujer le ofreció alojamiento en su casa, hasta convencerlo, y nuevamente el caballero se vio desarmado ante ella. Pero la oferta de la dama no era de a gratis, ya que esa misma tarde inició sus labores de seducción con una rica comida, decidida a hacer que el señor de Calderón se olvidara de investigar lo que había sido de su sobrino Diego. Cuando por la noche se retiraron a dormir, don Andrés ya no podía apartarla de su pensamiento. Soñando con doña Soledad, permaneció largo rato, hasta que de pronto sintió la presencia de alguien más en su habitación, y no precisamente que estuviera vivo. Pasado el suceso, el hombre sentía escalofríos y se sirvió un vaso de vino, pero al querer llevárselo a los labios, sintió que algo le jalaba el brazo. La impresión que le hizo aquel contacto invisible y helado lo hizo soltar aterrorizado el vaso. Los cabellos se le erizaron y miró asustado a su alrededor. La temperatura comenzó a disminuir y eso lo hizo estremecerse de pies a cabeza. Acto seguido la luz de la bujía se apagó y sin embargo la habitación quedó iluminada por una extraña y lúgubre fosforescencia. El terror había paralizado a don Andrés, pero la silueta que se destacaba en una de las esquinas de la habitación empezó a moverse lentamente hacia él, hasta que destacó claramente ante sus ojos el rostro de aquella aparición, que conocía muy bien. Era su sobrino Diego. El joven pálido y frío le lanzó una tristísima mirada y entreabrió los labios como para decir algo, pero una sombra gigantesca surgió y lo envolvió totalmente, dejando la habitación sumida en la oscuridad. Acto seguido entró la seductora doña Soledad alarmada, al verle tembloroso, y con el rostro pálido, preguntándole qué le acontecía, para lo que el hombre le relató aquel sobrenatural suceso. La astuta mujer se las ingenió para salirse con la suya una vez más, pues don Andrés sucumbió ante sus encantos como tantos otros. Sin embargo, no por eso se tranquilizó. A la mañana siguiente el día estaba nublado y los corredores de la casa sumamente oscuros, pero cuando él abandonó su cuarto para dirigirse al comedor, volvió a experimentar una extraña sensación, pues sentía que varias presencias invisibles y etéreas lo seguían, pero sin volver la cabeza, apresuró el paso hasta entrar en el comedor. Sin embargo, cuando más tarde volvió a tener la misma sensación, empezó a intrigarse seriamente sobre lo que podría ser. Pero mientras más hacía por vencer el miedo y establecer contacto con todos aquellos fantasmas, más parecía impedirlo, la sombra gigantesca que siempre los cubría para hacerlos desaparecer. Intrigado por estos acontecimientos sobrenaturales, decidió dar parte a las autoridades del Santo Oficio, aún exponiéndose a que lo acusaran de herejía. Pero doña Soledad se enteró de sus planes y puso el grito en el cielo, pero al resultarle imposible convencerlo de lo contrario, recurrió nuevamente a sus armas de seducción para impedirle al preocupado hombre que pusiera en marcha sus propósitos. Finalmente don Andrés quedó convencido de que podía ir al Santo Oficio a la mañana siguiente. La noche se presentó oscura y desapacible. Fuerte vendaval estremecía las copas de los árboles y cimbraba puertas y ventanas de la casa. Mientras tanto, dentro de la casa, el caballero había podido dormirse tal vez por no haberlo hecho bien la noche anterior, y la mujer lo contemplaba de una manera muy extraña, planeando algo por demás malo. Del buró preciosamente tallado que había junto a su cama, extrajo una filosa daga de mango de marfil, y acto seguido levantó la mano para descargar un brutal golpe de cuchillo sobre el corazón de don Andrés. Pero hubo de soltar la daga casi enseguida, pues sintió que dos manos fuertes y vigorosas le atenazaban el brazo para impedirle todo movimiento. Entonces comenzó a sentir que el brazo le ardía de una manera horrible, y al escuchar los gritos, se despertó el caballero, quien quiso aliviarla de su dolor,
y fue cuando advirtió unas manchas enrojecidas en el tornado y blanco brazo de la dama, y don Andrés, ayudado por los sirvientes, colocó compresas frías en su brazo. Pero esto servía de nada, porque los dolores eran cada vez más intensos, hasta que finalmente perdió el sentido. El tío de Diego, dado a los acontecimientos, decidió ir acto seguido al Santo Oficio a relatar los sucesos. Entretanto, doña Soledad se encontraba en sus aposentos recobrando el sentido, y una de sus sirvientas le relató lo que el caballero fue a hacer. Ante el aviso de la sirvienta, la mujer saltó del lecho y quiso salir de la habitación. La primera quiso detenerla, pero la segunda la apartó con un vigoroso empujón. La dama salió espantada por el corredor, mientras la criada daba desesperadas voces. Doña Soledad llegó al final del corredor y movió la moldura de la pared y se introdujo en la puerta que abrió. Y en ese preciso momento llegaba don Andrés y el sacerdote, quienes sorprendidos la vieron descender por aquella escalera oscura y lúgubre. Optaron por seguirla. La oscuridad era cada vez más impenetrable, y el sacerdote encendió el cirio bendito que llevaba. Doña Soledad se encontraba en el último peldaño de la escalera mirando como hipnotizada las negras aguas que se abrían a sus pies. Don Andrés y los sacerdotes contemplaron algo que los dejó de una pieza. De las turbulentas aguas surgió una extraña embarcación con un tétrico remero que se acercó hasta donde se encontraba la mujer y le tendió la mano. Ella de manera instintiva retrocedió, pero aquella mano peluda y bestial la aferró fuertemente del brazo, haciéndola lanzar un alarido de dolor. En ese momento, de debajo de las aguas surgieron infinidad de espectros y bestias infernales, que la hicieron entrar a la siniestra embarcación, y debatiéndose con desesperación entre aquellos entes infernales, doña Soledad se alejó de la orilla a bordo de la lancha remada por el extraño encapuchado. El sacerdote miró con el rostro desencajado a don Andrés, corroborando el religioso lo que el caballero le había venido a relatar momentos antes. La casa fue bendecida y se dijeron muchos exorcismos para liberarla de los espíritus infernales que se creía la habitaban. Pero con todo esto, continuaron las apariciones de Diego y otros más, entre los que se reconocieron los antiguos amantes de doña Soledad, y por ese motivo, la casa a la que le decían de los arcos por estar frente a los arcos de Belén, fue llamada también de los moradores macabros. Don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, duque de Escalona, fue destituido a poco de estos acontecimientos, pues mucho se dijo que en parte fue por haber sido protector de doña Soledad. La casa quedó abandonada. Don Andrés decidió mandar decir varias misas en sufragio del alma de su sobrino Diego, y siglo y medio después, cuando empezaba a hablarse de las insurrecciones contra España, la casa de los arcos o de los habitantes macabros fue demolida. Pero al arrastrarla, encontraron entre el lodo que había en sus cimientos varios esqueletos, para lo cual se dio parte a la Inquisición, pero misteriosamente no dio importancia al hecho. ¿La razón? Quizá porque seguían pensando que aquel lugar era la entrada del infierno, y que los cadáveres encontrados pertenecían a personas condenadas por sus culpas. Si te gustó este video, dale like, comenta y compártelo en tus redes sociales. Esto es de gran ayuda para que el canal de Yo el Misterio siga creciendo y llegue a más personas. Por tu atención, muchas gracias. Un pueblo perdido en la sierra michoacana, cuyo nombre me pidieron no mencionar, fue el escenario de esta extraña y espeluznante historia de la vida real. La gente del lugar comenzó a darse cuenta de algo que no estaba bien con el padre Juan, cuando un domingo, en plena misa de 12, se presentó en estado inconveniente. Borracho como una cuba, el sacerdote apenas pudo llegar al altar antes de trastabillar y caer vergonzosamente. Sus acólitos lo recogieron y lo llevaron a la sacristía. La misa se canceló,
y mientras la gente se alejaba murmurando. Las beatas que nunca faltaban se persignaron pensando que a su párroco, siempre tan amable, le había entrado el diablo. En verdad, hacía tiempo que el pobre padre Juan padecía de esta enfermedad que se llama alcoholismo, y había logrado mantener el secreto hasta ese día. Y el pueblo, que rara vez es misericordioso, comenzó a evitarlo en lugar de ayudarlo. Cada vez menos gente asistía a sus misas, a pesar de que él había hecho promesas formales de regenerarse. El notorio ausentismo hizo mella en el ánimo del religioso, quien se sumergió cada vez más profundamente en el alcohol. Una tarde, en el autobús de las 4, llegó una carta para él. Era de la diócesis del lugar. Gente importante del pueblo se había quejado de su conducta. Se le ordenaba terminantemente que abandonara el pueblo y se presentara en la cabecera del estado para ser degradado con ignominia, es decir, le retirarían el hábito y dejaría de ser sacerdote. Fue más de lo que esta alma enferma y atormentada pudo soportar. Esa misma noche echó a vuelo las campanas. Y el pueblo se reunió ante la iglesia, más por morbo que por verdadera compasión. Grande fue la sorpresa y el escándalo que les causó ver al padre Juan, vestido con su indumentaria de oficiante, parado en lo alto del campanario y perfectamente sobrio, dijo: Dios mío, perdóname, perdóname, Dios. Mensajero de la muerte soy. Acógeme, aunque no soy digno de acercarme a ti. Acógeme, aunque no soy digno de acercarme a ti. Un grito unánime brotó de la multitud cuando el malogrado padre Juan saltó del campanario y fue a estrellarse contra el pavimento, 12 metros más abajo. Su cuerpo sin vida fue enterrado fuera del camposanto, porque el ser sepultado en territorio sagrado les estaba prohibido a los suicidas. Pronto, otro padre más joven y sano fue enviado para relevar al sacerdote muerto. Como la memoria de los pueblos suele ser corta, pronto la gente olvidó al antiguo párroco, cuando el escándalo palideció a fuerza de ser comentado una y otra vez en los portales y en las casas. No pasaría mucho antes de que lo recordaran otra vez. El padre Azrael estaba contento con su parroquia, lamentaba profundamente el triste fin de su antecesor, y rezaba todas las noches por la salvación de su alma. Como hombre religioso, sabía que el padre Juan no tenía perdón según las leyes de la iglesia, pero que Dios, en su infinita misericordia, podría entender que esa alma descarriada solo había cometido el pecado de enfermarse. Azrael era lo suficientemente moderno para comprender que el alcoholismo no era un vicio, sino un auténtico padecimiento progresivo, incurable y mortal, y que en ese sentido no era un pecado, sino una auténtica cruz. Una noche, después de decir sus oraciones y rezar el Padre Nuestro de costumbre por el alma del padre Juan, el padre Azrael creyó escuchar ruidos en la sacristía. Se asomó alumbrándose con una linterna de pilas. En medio de las sombras, le pareció ver la silueta de un sacerdote que cruzaba presurosa la puerta que daba a las escaleras que llevaban al campanario. Iba a seguirla cuando de pronto las campanas de la iglesia comenzaron a sonar.
Atónito, el padre Azrael pudo ver cómo las cuerdas subían y bajaban sin que nadie las tocara. Persignándose cayó de rodillas y de su alma salió una plegaria. Dios mío, ayúdanos. Al día siguiente hubo una muerte en el pueblo. Una de las ancianas que vivía con su nieta fue encontrada sin vida en su cuarto. El médico del pueblo dictaminó que se había tratado de un paro cardíaco. El padre Azrael administró los últimos sacramentos al cuerpo, que fue enterrado en el cementerio. Tuvo que hacer un esfuerzo de voluntad para dominar el violento miedo que seguía sintiendo desde que viera la aparición y las campanas hubieran escuchado al vuelo, hecho que no había comentado con nadie. El asunto se repitió una semana después. De nuevo, Azrael escuchó ruidos en la sacristía y vislumbró la figura de un sacerdote que se parecía mucho al difunto padre Juan, el cual subía por las escaleras del campanario. Las campanas sonaron, y a la mañana siguiente, 2 niños que habían salido al campo fueron encontrados muertos. Se habían ahogado en el río. 2 veces más y otras 2 muertes inesperadas. De pronto, el pueblo comenzó a atar cabos. Eran varios los que juraban que muy tarde en las noches anteriores a los decesos, habían visto al padre Juan cruzar la plaza principal. Poco después, las campanas se habían echado a rebato, solas. Esto siguió hasta que el pueblo, poseído de un temor religioso, comenzó a esperar con angustia el tañido de las campanas anunciando el siguiente deceso. Todos se preguntaban si serían los próximos, y pronto hablaron del padre Juan como el campanero de la muerte, hasta que el padre Azrael decidió que ya era suficiente. Dios mío, dijo postrado de hinojos ante el Cristo del altar mayor, líbranos por piedad de esta alma atormentada, e indícame en tu infinita sabiduría, ¿qué debo hacer para darle la paz que todos tus hijos arrepentidos se merecen? Apoyando la frente en las manos unidas, el sacerdote se sumió en una profunda meditación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdónalo, Dios mío. Perdónalo, Padre. Él no merecía morir así. Cuando volvió a cobrar conciencia, los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo de tonalidades rosadas y amarillas. Tocó las campanas. Al principio, la gente no salió, pero el barrendero del parque vio que era el padre Azrael, quien estaba tocando, y pronto la voz se extendió. Aquello no era el anuncio de una nueva muerte, sino su párroco llamándolos. «Hermanos», dijo el joven cura cuando la mayoría del pueblo se hubo reunido en el atrio de la iglesia. «El alma del padre Juan es un alma perdida que debe ser devuelta al camino de la luz. No podemos sacarlo de donde está sepultado, pero sí podemos celebrar una misa en su honor y perdonarlo de corazón. Solo así evitaremos que las campanas de la muerte vuelvan a doblar en este pueblo. ¿Están de acuerdo conmigo, hijos?» Sí, padre, estamos de acuerdo. Acto seguido, la misa se celebró. Casi toda la gente que rezó por Juan ese día lo hizo por temor, pero algunas buenas almas, entre ellas la del padre Azrael, lo hicieron honestamente, sintiendo auténtica compasión por el viejo sacerdote que se había quitado la vida en un acto de desesperación. El perdón sincero que emanó de estas personas fue suficiente para que la misericordia ejerciera su divina influencia. A partir de ese día, nunca más las campanas del pueblo doblaron lanzando su fúnebre presagio, y alguien, no se supo quién, mandó poner una lápida sobre la tumba de tierra del padre Juan, rematada por un crucifijo. En la blanca losa fueron esculpidas las siguientes palabras: «Campanero de la muerte, Dios te ha perdonado».